Buenas noches chicos, ¿cómo están? Esperemos que todo tranquilo, todo bien en sus casas. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, en los videos que les mandé anteriormente, cómo son las leyes de Newton, lo que son también diagramas de cuerpos libres, ¿no es cierto? Y hicimos un pequeño resumen cuadro-sináptico de los mismos. Pues bien, ahora nos tocaría aplicar lo que son problemas. Y nos vamos a enfocar en la primera ley de Newton, que es más que todo el equilibrio de cuerpos, ¿ya? Para todos los problemas que vayamos a generar en clase, lo que primero, o las tres pasos que vamos a seguir son los siguientes: identificar lo que me pide el problema, realizar el diagrama de cuerpo libre y realizar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? ¿A qué me refiero con ecuaciones de equilibrio? ¿Cierto? Habíamos visto que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, para esta parte de acá, tenemos que generar que las sumatorias de fuerzas tanto para X como para Y sean igual a cero. Entonces aquí sería sumatoria de fuerzas en X sería igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también tendría que ser igual a cero, ¿ya? Entonces, con estos valores necesitamos identificar lo que son las ecuaciones. Entonces, para ello, primero tenemos que verificar sus tres pasos. Entonces, vamos por primero, identificar lo que me pide el problema. Me dice: un anuncio de 30 kilogramos está sostenido por dos cuerdas, como se observa, a continuación. Determinar la magnitud de la tensión de cada una de las cuerdas. ¿Qué me pide el problema? Me pide la tensión en la cuerda 1, la tensión en la cuerda 2. Entonces aquí sería tensión 1, vamos a ponerla como esta, y tensión 2, vamos a ponerla como esta. ¿Sí? Entonces vamos a generar esos dos, vamos a identificar lo que me pide el problema, serían las dos tensiones. Realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para realizar el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a generar mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a generar esta parte de acá, ¿cierto? Que sería mi pared, ¿verdad? O mi tablero donde se va a sostener. Entonces aquí serían las tensiones. Vamos a generar las tensiones, cada uno con color. Desde aquí vamos a generar una tensión 1, ¿cierto? Disculpa esta parte, estoy utilizando el mouse, entonces no voy a tener muy buena precisión. Vamos aquí a generar una tensión 2, ¿cierto? Y vamos a generar un peso. ¿El peso de qué? De mi letrero, ¿verdad? La tensión 2 sería esta parte de acá. Listo. Y muy bien. Realizando mi diagrama de cuerpo libre. Tengo que verificar las fuerzas, para dónde están apuntando. Si es que está sosteniendo esta parte de acá, ¿no es cierto? Estas dos tensiones, esta tensión de aquí, esta tensión de acá, tendría que apuntar justamente al lugar donde están ancladas. Entonces, la tensión 2 sería la flecha para acá, ¿cierto? Y la tensión 1 sería la flecha para acá, ¿verdad? Luego, el peso para dónde está generando. Siempre el peso es una tensión que se va a generar para abajo. Y muy bien. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, realizar las ecuaciones de equilibrio. Para realizar las ecuaciones de equilibrio, ¿qué necesito? Necesito generar las tensiones estas de aquí, tanto para el plano X como el plano Y. Entonces, vamos a generar. Aquí sería tensión 1, esta tensión de aquí sería, ¿cierto? Está apuntando para acá, porque la flecha está apuntando para este lado. Sería tensión 1, ¿verdad? En X. Es más o menos parecido a lo que habíamos visto de tiro parabólico, ¿no es cierto? Donde la fuerza generaba para acá. Igualmente, para esta de aquí tenemos que generar tensión en X y la tensión en Y. Tendría que apuntar para acá, ¿no es cierto? Si apuntamos donde me dice la flecha, si la flecha me dice que está apuntando para arriba, pues la tensión X se apuntar para la derecha y la tensión Y tendría que apuntar para arriba. Tensión 1 en Y. Vamos ahora con la tensión 2. Obviamente aquí también tengo tensión 2 apuntando para acá, ¿no es cierto? Tensión 2 en X y obviamente aquí en la misma línea de acción
tensión 2 en Y, ¿verdad? Para que se vea un poquito más claro, ¿sí? Ahora, listo. ¿Cómo encontraríamos cuánto va la tensión en X, cuánto va la tensión 2 en X, cuánto va la tensión 2 en Y, cuánto va la tensión 1 en Y? Con mis razones trigonométricas. Y para eso nos ayudamos con los ángulos que están representados acá arriba, ¿sí? Entonces, generamos, ¿no es cierto?, un pequeño cuadrado. Entonces aquí sería, ¿verdad?, esta parte de acá, esta parte de acá, ¿no es cierto?, esta parte de acá, generamos esta parte de acá, parte de acá. Esto es 60, este sería 90, en este caso, este sería 30. 90, 60 para llegar a 90 sería 30 también acá. Entonces este ángulo de acá vendría a ser 60 grados. Igual, 40, 90, ¿cierto? Y aquí ¿cuánto sería? 90 más 40, 130. Por aquí llega acá, 50, ¿no es cierto? 50 para llegar a todo esto sea 90, ¿cuánto quedaría? Aquí también sería 40 grados. Entonces tengo los dos ángulos. Ángulo de aquí 60, el ángulo de acá adentro también es 60. Ángulo de aquí 40, el ángulo de acá adentro también 40. Según mi diagrama, mi cuadrado, ¿cierto? Esto mide 90 grados. Para que llegara todo, la suma de los tres ángulos internos de mi triángulo serían 180. Sería 60 más 90, 50. Para llegar acá sería 30, ¿no es cierto? Pero como no necesito el aquí, necesito el acá afuera, 30 más 60, 90. ¿Sí? Entonces, mi ángulo o mis ángulos sería de acá de 60 y de 40 grados respectivamente. Entonces, vamos a generar aquí ángulo de 60 muy bien, y ángulo aquí de 40. Listo. Entonces, vamos a generar o vamos a realizar las tensiones. Ponemos esta parte de acá para que nos quede un poco más de espacio. Entonces, tensión 1 en X, tensión 1 en X sería igual. Para encontrar esta tensión 1 acá, si este sería el lado del seno o coseno, necesitamos nuestras razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, para encontrar esto de acá, si como que le damos un espacio, aquí sería también la tensión 1 en Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ocupar acá? Coseno del ángulo, ¿no es cierto?, de 60 grados. Este sería mi hipotenusa, que mi hipotenusa sería la tensión 1, ¿verdad? Entonces, aquí sería tensión 1 por el coseno de este caso 60 grados. Vamos con la tensión 1, pero ahora para Y, ¿cierto? Aquí sería que tensión 1 igual, ¿no es cierto?, que sería hipotenusa por el seno de 60 grados. Listo, ya tenemos mi tensión 1 en X, mi tensión 1 en Y. Vamos ahora con mi tensión 2 en X, mi tensión 2 en Y. Y lo mismo, ¿cierto? Tensión 2 en X sería igual, ¿cierto?, a la tensión 2, pero aquí que sería coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados. Vamos con la tensión 2 en Y. Tensión 2 en Y, ¿cierto?, sería igual a la tensión 2, pero ahora por el seno de 40 grados. Listo, ya tengo tensión 1 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en X, tensión 2 en Y, gracias a mis razones trigonométricas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más me falta o qué más me faltaría por poner aquí? ¿Cierto? Perdón, esta parte aquí se borró. Listo. ¿Qué más faltaría por poner aquí? Me faltaría mi peso. Entonces, vamos a ver.
el peso, como ya lo habíamos visto, es igual a la masa que tiene mi objeto por la gravedad de mi planeta. ¿Sí? Eso de aquí sería como. ¿Cuánta masa tiene mi objeto? 30 kilogramos. 30 por 9.81. Voy a ver cuánto tiene el peso, entonces usamos la calculadora, ¿no es cierto, chicos? Sería 30 por 9.81. Mi peso, el peso en fuerza de mi letrero sería igual a 294.3 newtons. Listo. Entonces ya tengo mis fuerzas identificadas, tengo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me toca hacer? Me toca hacer las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces para las ecuaciones de equilibrio necesito que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Entonces vamos a generar la primera sumatoria de fuerzas. Fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X que tengo? Tengo tensión 1 en X y tensión 2 en X. No tengo más fuerza en X, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las flechas? Me indican si es positiva o es negativa. Entonces, tensión 1 en X es positiva. Entonces aquí sería tensión 1 en X menos la tensión 2 en X. Tensión 2 en X igual a 0. ¿No es cierto? Ya tengo mi primera ecuación de equilibrio, que sería fuerza en X. Como solamente tengo las dos, ¿no es cierto? La 1 está apuntando hacia la derecha, por lo tanto es positiva. La tensión 2 en X apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Según mi diagrama de cuerpo libre, según mi sistema de coordenadas. Aquí serían los positivos, aquí serían los negativos. También lo que es en Y, hacia arriba serían los positivos, hacia abajo serían los negativos, ¿cierto? Entonces vamos acá. Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. ¿Cuál es la sumatoria de fuerza en Y? Aquí me quedaría que la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos el peso sería igual a 0. Listo, ya tengo mis dos ecuaciones de equilibrio. ¿Y qué me tocaría ahora? Resolver las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo las resuelvo? Aquí utilizamos lo que es sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 1, 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tensión 1, tensión 2, tensión 1, tensión 2. El peso no sería una incógnita porque ya lo encontramos. ¿Cuánto vale el peso aquí? 294.3 newton. Entonces, empezamos a resolver mis ecuaciones. Lo que está restando pasaría sumando. Entonces aquí sería que la tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 2, ¿cierto? En X. Listo. Lo que está restando pasaría sumando acá al otro lado. Entonces aquí sería que la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y va a ser igual al peso. Entonces, vamos a sustituir, ¿no es cierto?, las ecuaciones. Para ello vamos a borrar un poco acá para habilitarnos, ¿sí? Bueno, si nos negamos espacio, ¿sí? Tensión 1 aquí sería ¿cuánto? Tensión 1 por coseno 60. Entonces voy a poner aquí. Tensión 1 por coseno de 60 grados. Va a ser igual, ¿no es cierto? Tensión 2 en X, ¿cuánto sería? Tensión 2 por coseno acá, por el coseno de 40 grados. ¿Ya? Vamos aquí, tensión 1 en Y. Sería tensión 1 por el seno de 60. Tensión 1 por el
seno de 60 grados más tensión 2 en Y sería tensión 2 por el seno de 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, perdón, ya. Esto sería igual, ¿no es cierto? Igual al peso. ¿Cuánto es el peso? 294.3 newtons, ¿verdad? Entonces aquí tengo mis ecuaciones. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos despejar una de las ecuaciones y sustituir en la otra. Método de sustitución de sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, despejemos la tensión 1 con la primera ecuación. Tensión 1 sería igual, ¿no es cierto?, a la tensión 2 por coseno de 40 dividido para el coseno de 60 grados. ¿Por qué dividido? Lo que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Entonces aquí ya tengo mi sistema, mi primera ecuación. ¿Qué hago? Reemplazo este valor dentro de la función de acá. O sea, quiere decir que este de aquí voy a ingresar en esto. Primero resolvamos de acá. Coseno de 40, pone cos 40 en la calculadora, dividido para el coseno de 60, es sería igual a 1.53. Entonces aquí ponemos tensión 1, sería igual, como tensión 2 es mi incógnita, no se quita, pero la división de los dos me sale que multiplico por 1.53. ¿Ya? Entonces reemplacemos acá. Abro paréntesis, ¿no es cierto? Tensión 2 por 1.53, cierro paréntesis, seno de 60 más tensión 2, perdón, tensión 2, ¿no es cierto?, por el seno de 40 es igual a 294.3. Listo. ¿Cuál sería el último paso de seguir? Sería más o menos despejar la tensión 2. Tensión 2 de aquí, tensión 2 de acá, entonces multiplico. Tensión 2 sería mi factor común, ¿no es cierto? Abro paréntesis. 1.73 por seno de 60. 1.53 por el seno de 60 grados. ¿Cierto? ¿Por qué saco la tensión 2 de afuera? Porque tengo factor común. Tensión 2 de aquí, tensión 2 de acá. Factor común, ¿se acuerdan que sacamos los términos comunes? Como solo tengo la tensión 2, en este caso común, saco afuera. Y aquí sería más el seno de 40 grados, cierro paréntesis, esto es igual a 294.3. Listo, ¿cierto? Entonces resuelvo esta parte de aquí, ¿verdad? Esto de aquí tengo que empezar a resolver. Entonces, ¿cómo sería? 1.53 por el seno de 60 más seno de 40. Entonces, aquí me quedaría tensión 2 igual a, perdón,
Tensión 2, abro paréntesis, resuelvo lo que está acá adentro, sería 1.53 por el seno de 60 más seno de 40, me quedaría 1.96. Y esto sería igual a 294.3. Estamos terminando nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Tensión 2 sería igual 294.3. Disculpen las letras, pero y los números tengo solamente el mouse, así que les pido disculpas, ¿sí? Lo que está multiplicando, 1.26 multiplicando, tenía que pasar dividiendo, sería 1.96. ¿Ya? Y realizamos esto para saber cuánto va a tener mi tensión 2. Entonces, verificamos, ¿cierto? Aquí sería todo el proceso que vamos generando, ¿ya? Y mi tensión 2 va a tener un valor de... Tensión 2 va a tener un valor de... Utilizando la calculadora, de 294.3 dividido para 1.96. Va a tener un valor de 150.15 newtons. No se olviden de la nomenclatura, por favor, 150.15 newtons. Si ya tengo la tensión 1, tensión 2, perdón, encontrada, entonces, ¿qué sería? Yo tendría la primera incógnita sería esta de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Este de aquí tendría encontrada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo encuentro la tensión 1? ¿Qué? Reemplazando el valor de acá. Aquí sería tensión 1 sería igual a tensión 2. ¿Cuánto vale la tensión 2 ahora? 150.15 por, aquí vamos haciendo de por, ustedes me entienden que es por, ¿no es cierto? 1.53. Verán que es 1.53 y 1.96. ¿Ya? Les voy a poner 153, 296, ¿sí? Entonces verificamos cuánto vale la tensión 1. Sería por 1.53. La tensión 1 va a ser igual a 229.73. Y listo, ya tengo mis valores de tensión. Ya tengo lo que me está pidiendo mi problema, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, muchachos. Eso sería todo lo que tenemos que hacer. Esta parte de acá. ¿Ya? Eso sería todo lo que tenemos que hacer, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para entregar el día lunes, en este caso, ¿no es cierto? Tendríamos que entregar, y les voy a subir el ejercicio 23, que sería el lunes, entregar el 30 de marzo. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Para el 30 de marzo, vamos a generar el mismo ejercicio que está aquí, ¿no es cierto? Y disculpas, control Z. El mismo ejercicio que tenemos aquí, ¿sí? Pero cambiado de ángulos. ¿Qué quiere decir ahora? Que ustedes van a generar el mismo problema. Van a cambiar el peso del anuncio y van a cambiar los ángulos que tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de ver? Entonces, muy pendiente de esta parte de acá. Van a generar el mismo problema que está en el video, ¿verdad? Pero con los ángulos que yo les voy a pedir, ¿sí? Así que mucho ojo, por favor, con el video, ¿sí? Está todos los pasos para resolver el problema. Primera ley, cómo hacer los pasos. Diagrama de cuerpo libre, sí. No se olviden. Los de arriba positivos, los de abajo negativos, los de la izquierda negativos, los de la derecha positivos, ¿sí? Y tengo mis ecuaciones de equilibrio, tanto en X como en Y. Reemplazamos, sustituimos, resolvemos y tenemos mis ejercicios. Yo sé que es un poco largo, eso tenemos que hacerlo en clases, ¿sí? No les pido que
que lo desarrollen por completo, sino que más o menos se den cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero que lleguen sí a desarrollar. No se preocupen por las calificaciones, tenemos recopilado todos los ejercicios. Una vez que ya estén recopilados, vamos a generar una calificación. Los que tengan alguna dificultad, háganlo saber por favor, por la plataforma, ¿sí? Para entender cualquier ejercicio. ¿Ya? Muchas gracias chicos por su atención. Les pido por favor que se cuiden mucho y no salgan de sus casas y esperemos que la situación mejore. Y mucha fuerza, ¿sí? Padres de familia también muy atentos con los muchachos, que resuelvan los ejercicios, sí. Un saludo y cuídense mucho.